Programa de especialización en seguridad informática, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Grupo 10 de seguridad en sistemas operativos. Integrantes: Guayara Rubio Asdrúbal Ramírez, Liliana Lorena y Borges Muñoz Ana María. Profesionales en ingeniería de sistemas. Informe ejecutivo de la compañía SSM Latin World Corporation. Para dar solución a los inconvenientes presentados por la pérdida y filtración de información hacia los clientes y las fallas con las redes de comunicación y sistemas operativos, establecimos unos contextos de la organización y el medio en el que se desempeña para poder comprender de una mejor manera las actividades de la organización y así brindarles una mejor opción para dar solución y controlar los inconvenientes actuales de la compañía. Después de realizar el análisis de riesgo a la compañía, les presentamos la propuesta y el informe final para solventar las necesidades de la organización. Auditoría externa. Para la realización de la auditoría al sistema de seguridad informático, establecimos los objetivos del programa, un programa de auditoría y preparamos las actividades de la auditoría. Después de establecido el programa de auditoría, se realizó la ejecución de todas las actividades teniendo en cuenta el requerimiento de la organización, el estado, los riesgos identificados y la conformidad de las actividades según el sistema de seguridad de la información. Metodología NIST-SP-800-30. La metodología de gestión de riesgos que implementaremos es la NIST 800-30. Esta metodología fue realizada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y su objetivo principal consiste en asegurar los sistemas de información, dar gestión a los riesgos, optimizar la administración de riesgos partiendo de los resultados del análisis y proteger las funciones de la organización para cumplir no solo con lo relacionado a las IT, sino también con el buen funcionamiento de la empresa. En el tema de plan de trabajo, tenemos varios aspectos a revisar. El primero de ellos es identificar los riesgos. En este punto debemos ver qué tenemos en este momento implementado, qué nos faltaría implementar para cubrir estándar básico, ver qué tipo de diseño tiene directamente el área de infraestructura, si la tiene en este momento, y qué podríamos hacer en caso de no tenerla. Una vez vistos estos riesgos, ver qué se ha planteado en cuanto a políticas para poder solventar estos problemas. En esta parte encontraríamos lo que es identificando las vulnerabilidades del sistema. Hemos identificado los riesgos. Al identificar vulnerabilidades es que sabemos que tenemos falencias en la escasez de algunas políticas. De ahí tomaríamos el control del análisis, teniendo estudio previo de todo lo que se ha acontecido en el área de trabajo. Podríamos comenzar a tomar cierto tipo de políticas, cierto tipo de alcances para así implementar un mejor sistema de seguridad. Podría ser aplicando el ISO 27001. Una vez hecho todo esto, hemos determinado un riesgo latente, que en este caso sería 1. El problema que hay en cuanto a la falta de administración, por lo cual se pueden perder datos. 2. Las políticas en la parte de navegación, instalación. 3. La falta de administración en la parte de lo que son puntos de cada equipo. Y asimismo poder generar unas recomendaciones para controlar y evitar las pérdidas de información en la empresa. Una vez pasado esto, tenemos un resultado que podemos brindarle a la empresa para que genere un tipo de política o un tipo de implementación en el mercado. Actualmente existen ciertos tipos de software, cierto tipo de empresas tipo outsourcing que nos están brindando la posibilidad de atender estas falencias dentro de la misma empresa, poder solucionarlos y asimismo, dado el caso, identificar las personas o los puntos más frágiles del sistema a los cuales están intentando acceder en ciertos momentos. Identificación de riesgos. Los riesgos que están alrededor de nosotros no solamente son por la parte personal, también puede ser desastres naturales. Dícese aquel momento en el cual algo fuera o extraordinario de nuestras manos, como lo son inundaciones, como lo son terremotos, pueden afectar todo aquel tipo de información que tenga almacenada. Un ejemplo de ello, tenemos un edificio. En el edificio tenemos lo que es nuestro servidor central donde está almacenada toda la información de nuestra empresa. Único punto donde tenemos esto,
¿Qué pasa? En un terremoto, un incendio, esto totalmente se puede destruir y la información quedaría perdida. En estos casos también es bueno tener una opción 2, que sería lo que es un colocation, donde podemos tener un respaldo de la información que ya tenemos guardada, como tal lo podríamos decir que es una redundancia, pero nos aseguraría tener disponibilidad de información dado el caso de algún problema. Accesos físicos. Lo que pasa cuando no tenemos una jerarquía en acceso a lo que es la información. Todo lo que es la parte de información, su seguridad y su manejo debe estar realmente manejada por gente especializada o un departamento creado para tal fin. En este caso sería el departamento de infraestructura tecnológica. Cuando no hay una política directamente creada para dejar ese tipo de accesos cerrados, cualquier persona puede entrar a ese tipo de información, ya que no hay ningún tipo de seguridad y esta información se puede perder. Las alteraciones de entorno. Los cuartos de servidor como tal, al tener tantas máquinas internamente en estos cuartos, generan un calor un poco dañino para lo que son las máquinas. Por eso se ve la necesidad de que estos cuartos tengan refrigeración para así poder mantener un estado ambiente dentro de los equipos y evitar recalentamientos. Dado el recalentamiento, podríamos generar incendios dentro de los equipos, o si no es un incendio, el recalentamiento nos puede generar daños en los discos duros o en las tarjetas y por ende pérdida de información. Fallas en hardware. Aquí podríamos tomar en cuenta de que la falta de mantenimiento y previsión de estar en revisión de cada uno de los equipos nos podría generar un daño del cual no estábamos totalmente conscientes. Por eso es bueno que por lo menos 2 veces al año se genere un tipo de mantenimiento preventivo para evitar ese tipo de daños. Dado el caso, igual también se deben tener mantenimientos correctivos en el caso de que falle algún disco duro. Esto es un buen planteamiento para poder asegurar la seguridad de la información. También tenemos otro tipo de problemas dentro de los riesgos y esto ya sería a nivel software. En este caso entraríamos con la parte de lo que son virus. Cuando no hay políticas en la parte de instalación en terminales usuario, cada usuario suele consciente o inconscientemente instalar programas de fuentes no confiables. Muchas veces el programa viene con algo internamente que nos genera daños, pérdida de información o daños garrafales en la parte de lo que es el equipo, sistemas, y se pueden, siendo grandes tipo gusano, pueden acceder directamente al servidor, ya que cada terminal usuario tiene una conexión con nuestro servidor central. Esto también se puede tomar en cuenta con la parte de lo que son las vulnerabilidades del sistema, dado que si tenemos fallas en los puntos básicos, que son los puntos de usuario, no podríamos esperar menos que también estuvieran fallas en la parte de lo que es nuestro sistema central o el servidor. ¿Por qué? Adicionalmente de tener un antivirus licenciado, en el caso de servidores, debe tenerse un firewall con el cual nosotros podamos evitar el acceso de zonas públicas a nuestras conexiones y así nos estén tratando de robar información o generar daños o cambios de información. En la corrupción lógica, algunas actualizaciones que envía el mismo sistema, en este caso Windows, podríamos tomarlo como un ejemplo. Algunas actualizaciones generan daños en otras de las aplicaciones que tenemos dentro de nuestro sistema o dentro de la aplicación misma. Estos errores no son malintencionados directamente por la persona, sino son errores que se crean directamente, pero son levemente corregidos. Por ende, debe evitarse hacer actualizaciones en momentos críticos del sistema para así evitar pérdida de información. Las fugas de información como tal ya son de diferente tipo. La generación de lo que es basura o residuos informáticos, no, al desecharlos no nos aseguramos de que esta información no corra peligro de que otra persona la tome. Muchas veces lo que es papelería que contiene
nombres, claves, direcciones, ubicaciones de todo tipo, no son destruidas de la manera más confiable. Adicionalmente, a modo de seguridad, los correos se crean con contraseñas poco seguras y se dejan por un determinado tiempo. Por eso es recomendable también que cada una de las contraseñas sea cambiada en una periodicidad de cada 3 meses. Verbalmente, muchas veces en lo que es la ingeniería social, tendemos a decir más allá de lo debido. Por eso es que debe haber unas ciertas personas que conozcan lo que es la parte más privada de la empresa a nivel de seguridad y de políticas, a nivel de información, que lo que sea en la parte de usuarios conozcan netamente lo necesario del sistema y no la parte de seguridad. Ya en este cuadro de análisis de riesgos comenzamos a ver todo lo que hemos comentado anteriormente a nivel interno o externo, separando lo que son los desastres que nos pueden ocurrir a nivel de riesgos, lo que nos pueden afectar y el tiempo en el cual nosotros necesitamos tener la información. La disponibilidad como tal se nos estaría viendo afectada. Una empresa, sea cual sea, necesita su información de manera inmediata, sea por bases de datos de clientes, sea por bases de datos de lo que es cuentas de usuario y demás. Las, cada uno de los puntos aquí vistos están tomando unas acciones para poder evitar o minimizar los daños que pudiésemos acarrearnos con cada uno de los riesgos inherentes al sistema. Asimismo, también se hacen un tipo de recomendaciones previamente mencionadas. Como decíamos con la parte de los desastres naturales, una de las recomendaciones es tener la información en servidores o en la nube. En el caso de las personas que están utilizando lo que es el Office 365, a nivel empresarial, tienen la posibilidad de tener directamente en la nube la información. El problema de ese tipo de información en las nubes es de que tenemos que garantizar el pago de una licencia o del espacio en la nube por tiempo determinado, lo cual nos genera un pago anual. Una vez terminado el contrato, esta información toca resguardarla, si vamos a cambiar de proveedor, y volver a montarla con un nuevo proveedor. Por eso es bueno tener servidores físicos y copias adicionales, y así evitarnos un pago anual de estas cosas. Todo claro está, dependiendo de la cantidad de información que tenga en la empresa. Porque si es una empresa pequeña, la información va a ser poca la que va a crear y el manejo de un servidor sería un poco costoso en relación a lo que es guardar la información en la nube. Y a lo que son alteraciones de entorno en la parte interna, eh, ya que son el manejo de herramientas directamente que nos puedan garantizar que todo esté resguardado y tener como tal, como la hemos comentado anteriormente, políticas que nos garanticen que la información resguardada en nuestros servidores o en nuestra nube esté totalmente segura y no tenga ningún tipo de pérdida o afectación. Continuamos con el análisis de riesgos. Identificación del riesgo. Contexto. Fuente externa. Accesos, no accesos físicos no autorizados a los centros de almacenamiento. Daño al activo. Registros intangibles, redes de comunicación, software y hardware. Consecuencias. Modificación o daños en los sistemas de almacenamiento generando pérdida. El tratamiento del riesgo. Las acciones a tomar. Tomar acciones para eliminar, mitigar, reducir o transferir el riesgo. La recomendación: se sugiere que la compañía implemente sistemas de seguridad para espacios de almacenamiento como seguridad humana, biométricos o procedimientos de autorización. La otra fuente del riesgo interna, fallas en hardware. El daño al activo serían las redes de comunicación, equipo auxiliar y hardware. La consecuencia: pérdidas de disponibilidad de la información y posible pérdida de información. El tratamiento que se le debe dar a este tipo de riesgo: obviamente tomar las acciones para mitigar o reducir o transferir el riesgo. Las recomendaciones: se deben tomar las acciones pertinentes para que el software
y los sistemas se encuentren funcionando con alto nivel de disponibilidad. Se sugiere realizar inspecciones periódicas y mantenimientos preventivos. La otra fuente externa sería virus, daño al activo, software y registro, la consecuencia, pérdida de información, y las acciones a tomar, tomar acciones para eliminar, mitigar, reducir o transferir el riesgo. La recomendación se debe tener sistemas de seguridad perimetral que impidan que ataques malintencionados dañen el sistema de información. La siguiente fuente de identificación del riesgo, la corrupción lógica, daños al activo, registros de software, redes de comunicación y soportes de información. La consecuencia, daños en la información y los registros almacenados. En cuanto al tratamiento de este riesgo, pues se debe validar si es prudente aceptar el riesgo o reducirlo. Y las recomendaciones, se sugiere que la compañía acepte el riesgo, ya que estos no son frecuentes y en la mayoría de los casos son reversibles. El riesgo, vulnerabilidad de los sistemas de seguridad, daños al activo, software y registros, accesos no autorizados de personal malintencionados para modificar o robar la información, sería la consecuencia. El tratamiento de este riesgo, pues en las acciones a tomar, se deben tomar acciones para mitigar o reducir o transferir el riesgo. Y la recomendación es implementar las acciones necesarias para asegurarse que la configuración de los sistemas de seguridad sean lo suficiente para asegurar la información. El siguiente riesgo sería fugas de información, daños al activo, pues, datos, software, red de comunicación, instalación, personal y soportes de información. La consecuencia, información confidencial utilizada para usos malintencionados. El tratamiento a este riesgo, pues la compañía debe validar si es prudente aceptar o no el riesgo. Se sugiere como recomendación que la compañía acepte el riesgo, ya que esa información es fácil de restaurar. Como recomendación final, nosotros, analistas y auditores de seguridad y sistemas de información, hacemos las siguientes recomendaciones a la compañía SS Latin World Corporation. Implementar acciones de seguridad de manera rápida con el fin de mitigar los riesgos que anteriormente mencionamos y así controlar y evitar que la compañía sea vulnerable a las personas y causas externas que provocan daños importantes en la organización, tanto como en el desempeño como en la conservación de la información. Implementar y crear unas políticas de seguridad que puedan trabajar de la mano con las políticas de la empresa. De esta manera, crear cultura de seguridad en todas las áreas y generar prácticas integrales para que los trabajadores que tengan contacto con los medios de información y así todo el personal pueda participar en velar por la seguridad e integridad de la información de la compañía. Por último, implementar ethical hacking en la compañía con el fin de identificar el nivel de seguridad interno y externo de los sistemas de información y así poder calcular el grado de acceso que puedan tener un atacante con intenciones maliciosas. Por otro lado, esta implementación asegura los activos informáticos y administra óptimamente los recursos, brindando fiabilidad en la toma de decisiones que involucre la información y procesos de pertenencia de la organización. Muchas gracias por la atención prestada.